Algunos decían que la culpa era de los padres. Otros opinaban que los hijos se descarriaban y que, de esta manera, llegaban a ser algo diametralmente opuesto a toda educación recibida. Odilio estaba en el medio de todo esto, sin saber, durante el transcurso de los años, cuál sería la realidad. Una tarde de otoño lo sorprendió esta disyuntiva, como atrapado en un laberinto había despertado esa mañana con una sensación de ardor en el estómago, y el cuello contracturado por haber dormido mal, como si el cuerpo, y en tensión sus músculos, fueran el fiel reflejo, la respuesta ante su angustia. Desayunó poco, almorzó mal, a la tarde se sentó en el living a meditar acerca del asunto. Sobre la pared opuesta había un retrato de sus padres, ahí Olegario y Ofelia sonreían frente a un paisaje canariense. Sería una de las pocas veces que los viera sonreír, y gracias a esa fotografía, la felicidad permanecería eterna. Odilio no conoció ese momento porque aún no había nacido, solo tuvo oportunidad de adivinarlo a través de la imagen. Siempre había oído hablar a sus padres acerca de su luna de miel en Canarias. Odilio nunca tuvo su foto en Canarias. Tampoco luna de miel. A mamá Ofelia le costaba creer que su hijo estuviera tanto tiempo de novio, sin aspirar a casarse. Los 2 años que Nisa y Odilio estuvieron juntos mamá ya decía que eran demasiados. Odilio pensaba que, si sus padres vivieran, con toda delicadeza les pediría que se sentaran para hablar frente a frente, tomándose todo el tiempo del mundo, cosa que nunca habían hecho. Nisa, luego de 2 años de noviazgo, se cansó de que Ofelia la observara de arriba abajo, objetando algo, siempre. Porque era muy alta, porque era de piel morena, porque por sus venas corría sangre morisca, entre otras cosas. Mamá era muy estricta en todo, especialmente en elegir. Y si también seleccionara lo que fuera para su hijo, mejor. Papá Olegario prefería callar. De temperamento introvertido esperaba primero que hablara su mujer, luego, si quedaba un minuto de tiempo, emitía un bocadillo. En la pared lateral del living estaban los 2 retratos de los abuelos maternos, Raiko y Yurena. Las fotografías eran bastante grandes, enmarcadas en madera de sándalo patinado. En una se veía al abuelo Raiko luciendo su traje gris a rayas, su camisa blanca tan almidonada como el cuello y su mirada escrutadora. Raiko solía tener un carácter fuerte, se diría casi dominador, y ya lo llevaba de chico en sus genes porque su padre había sobrevivido a 2 guerras. Raiko solo vivió una, al poco tiempo de su finalización se casó con Yurena, arribando al continente con la esperanza de formar una familia, establecerse, tener hijos. El resultado de esa unión fue mamá Ofelia, ella saliendo tan puntillosamente obsesiva como su madre. Esto fue el resultado de haber pasado épocas durante las cuales la miseria ordenaba ser organizado en todo. Luego llegaron tiempos de bonanza donde vivir en el país era una buena opción, hasta que distintos malos gobiernos se encargaron de echarlo todo a perder. Los abuelos habían montado una fábrica de fideos, la cual llegó a ser muy importante. Para la época en que Odilio entraba en la adolescencia, la situación económica del país fue deteriorándose y las ventas cayeron. Llegó un momento en que la familia no tenía otra cosa que comer más que fideos. En el medio de toda esta indigencia la primera en abandonar el mundo fue la abuela Yurena, quedando solo su retrato, para el que había posado cuando apenas contaba 24 años, y al que el abuelo dedicaba una oración por su alma y su descanso todas las noches. El abuelo Raiko entró en una depresión que le duró 2 años, al término de los cuales, durante una noche de estío, gracias a un antiguo revólver que había conservado del ejército, intentara suicidarse de un tiro en la frente. Cuando escucharon la detonación, todos fueron a ver qué pasaba, entrando en la habitación de los abuelos. Ahí estaba Raiko, tirado en el piso sobre un charco de sangre. La bala le había rozado el cuero cabelludo, salvándose de milagro pero quedando algo tonto y sin habla. De esto la familia se enteró por los doctores que lo revisaron, explicando que el proyectil había dañado parte de la corteza cerebral. Mamá Ofelia escuchaba comentarios derramando lágrimas, cuando lo fueron a ver en el hospital. Parecía mentira, un hombre tan activo en toda su vida, verlo en la cama, con la mirada perdida,
no reconociendo los rostros de siempre. A los pocos días llevaron al abuelo a la casa y lo sentaron en su sillón favorito, que tampoco reconoció como propio. Nunca más llegó a entender qué era eso de alimentarse, y menos, de hacer sus necesidades en un baño limpio, debiendo mamá, papá y Odilio turnarse para bañarlo y vestirlo. Odilio miraba a su abuelo envuelto en la gloriosa niebla del pasado, cuando era joven, y, junto a su mujer, llegados al continente pasando hambre hasta abrir la fábrica de fideos. Y Odilio estaba seguro que él, en ese momento, entre los vendajes de su cabeza, estaría soñando despierto con su querida Yurena. El abuelo jamás recuperó la conciencia, las secuelas de la herida provocada por el arma acabaron con su vida a los 4 meses siguientes. Cuando todos creyeron que, al no estar más el abuelo, terminaran todos los sufrimientos y pesares, una gran crisis económica azotó al país, volviendo inviable cualquier proyecto futuro con el que pudiera soñar la gente. Olegario culpaba de esto a los políticos que estaban en el poder, y decía que ellos percibían sueldos millonarios y así arruinaban todo. Esta manera de pensar más la visión de la fábrica que ya había cerrado sus puertas lo hundió en una depresión crónica, gozando solamente con ver la puesta de sol todos los días. Ofelia lo sentaba en una silla en la puerta de casa, y veía a su marido señalar con un dedo al sol cuando se iba poniendo, hasta que desaparecía detrás del horizonte, instante que lo celebraba aplaudiendo. Luego de esto, transformado en un ritual cotidiano, mamá lo ayudaba a entrar en la casa, le preparaba la cena y lo acostaba. Odilio miraba a su padre recordando cuando, con todo el vigor, la energía de su alma, se levantaba a las 4 de la madrugada para poner en marcha las máquinas y esperaba que llegaran los 2 operarios que tenía. Pero esos fueron otros tiempos, ahora, el silencio y la oscuridad de entendimiento lo habían sumergido en un abismo semejante al de Raico. Olegario solo reaccionaba cuando le mostraban un paquete de fideos, los ojos recobraban su brillo y pronunciaba frases poco entendibles. Imitaba el ruido del disparo que casi había acabado con la vida del abuelo. Mamá Ofelia, cansada y aburrida de todo, poco después de la muerte de su esposo comenzó a salir con uno de los obreros de la fábrica, que habían sido despedidos, y este sujeto, de nombre Pierre, exigía, en retribución, 10 cajas mensuales de fideos, para evitar que delatara ante la municipalidad el mal trato recibido. A los 6 meses, Pierre se la llevó a Boulogne, de donde él era oriundo, y Odilio no volvió a saber de ella. Para esto, él ya contaba con 40 y pico de años, era todo un hombre, sabía desenvolverse solo en la vida, y alimento no le faltaría porque aún quedaban, en el depósito de la fábrica, buena cantidad de cajas de fideos sin vender. La imagen que presentaba Odilio, ante las filas de cajas, era ideal para un cuadro o película surrealista. Su estatura no era demasiado alta, prominente barriga de comer tanta pasta durante tanto tiempo, pantalones de tela rústica algo gastados, camisa de frisa de manga corta, calvicie pronunciada, bigote delgado, nariz bulbosa. En esto había salido al abuelo Raico y ya, al borde de los 60 años, se cuestionaba toda su vida pasada y su futuro nada prometedor. Los recuerdos se fueron desvaneciendo poco a poco hasta volver al living donde estaba sentado contemplando los retratos. Había sido un largo recorrido por lo que recordaba toda su vida, aunque sabía que faltaban otros detalles que serían traídos al plano consciente en la medida que fueran necesitados. Debido a todo esto y a lo que pudiera acontecer más adelante, sin llegar a ser conocido y menos sospechado en el presente, creyó conveniente limpiar su historia. Para esto tendría que poner manos a la obra, necesario si deseara arribar a alguna conclusión satisfactoria. Imaginó un juicio, donde él fuera el único juez querellante. Un proceso muy especial, si se lo deseara catalogar se podría decir que sería imparcial. Un juicio severo, único, sin testigos, solo él como juez y los acusados. Sería necesario preparar el escenario, modificar el lugar para que fuese un real tribunal inquisitorio. Se puso a trabajar, corrió todos los muebles hacia el centro del living. Sacó todos los adornos estúpidos de las paredes, relojitos, platitos de porcelana azul, caritas de chinos inservibles, flores de plástico. Dejó para lo último los retratos de sus padres y de los abuelos, los acomodó sobre el sofá. Fue al depósito de la fábrica, donde recordaba haber visto 2 latas grandes de pintura blanca.
En poco más de 3 horas ya había pintado las paredes del living, acabando con el insulso color terracota original. Dejó secar bien todo, esperando al día siguiente para finalizar el armado de la sala. Cuando un rayo de sol se coló por los intersticios de la persiana de su habitación, Odilio se levantó entusiasmado. En pijama se asomó al living notando, con una amplia sonrisa, que ya estaba todo seco y limpio. Corrió el sofá contra la pared. Revolvió la cómoda de mamá Ofelia en la búsqueda de un antiguo crucifijo, el cual clavó en la pared, arriba del sofá. Un tribunal debía tener un crucifijo en algún lado, no sabía bien por qué, él era agnóstico, pero sabía que en todo juicio siempre había una imagen de Cristo. El siguiente paso fue preparar a los acusados. Decidió comenzar por sus padres. El retrato de ellos, donde se los veía sonrientes frente al horizonte canariense, tenía un vidrio. No le fue difícil romperlo, liberando la foto del marco. Esta acción le hizo notar una sonrisa mucho más amplia en los rostros de sus padres, como que le hubiesen agradecido que los liberara de la opresión del marco de madera. Como en la foto estaban los dos abrazados y el juicio debía ser personal, tomó la tijera y los separó. Deseó empezar por su padre Olegario. Puso su foto parada contra el respaldo del sofá, en el medio, así, de pie, como debía ser para un acusado. Preparado esto, fue en búsqueda de una sábana a la cual practicó un par de agujeros para los ojos. Con la sábana cubriendo su cuerpo ya estuvo listo para oficiar de juez inquisidor. Puso la mesa en el centro del living, sentándose detrás. Miró fijo a la foto de su padre, iniciando con una serie de preguntas, como si sabría, cuando había conocido a Ofelia, que tuviera previa conciencia que ella sería heredera de la fábrica de fideos, si él la habría cortejado solo por interés pecuniario o por simple e inocente amor. Que si supiera que el país iría a estar en bancarrota y no hiciera algo como para llevar a su mujer y a su hijo a otro lugar en busca del bienestar tanto tiempo postergado. Si, previamente, conociera toda esta situación y nada hiciera para evitarlo, ¿qué estaría buscando? ¿Vivir el resto de su vida a costillas de una fábrica cerrada o del trabajo que pudiera conseguir su mujer? Como el acusado mantuviera su mutismo a lo largo de todo el interrogatorio, fue declarado culpable y sentenciado a ser quemado vivo en la hoguera. Odilio pegó sobre la mesa con un martillo que había preparado, como dando por cerrado el caso. Cambió la foto de su padre por la de Ofelia, en la misma posición. Preguntada Ofelia si hubiera visto, en Olegario, a su príncipe azul, no dándose cuenta que pudiera llegar a transformarse en un inútil. Que, sabiendo de la severidad de su padre Raico, y de la intromisión obsesiva de su madre Yurena, no pudiendo compatibilizar con alguno de los dos, prefiriera callar y ser sumisa en todo. Que viviera objetando las pocas conquistas amorosas que había podido lograr su hijo Odilio, siempre que, para ella, fueran generadoras de celos y envidias. Que luego de la muerte de su esposo prefiriera alejarse del seno familiar, solo por correr una aventura con Pierre el obrero, y quien supiera, ahora, por dónde andaría. Y si esto lo hiciera solo por desamparar a su hijo o por simple inoperancia como madre y como persona. Como la acusada mantuviera su mutismo a lo largo de todo el interrogatorio, fue declarada culpable y sentenciada a ser quemada viva en la hoguera. Nuevo golpe de martillo sobre la mesa. Seguidamente, con el martillo, liberó de su encierro de madera de sándalo los retratos de sus abuelos, creyéndolos más sonrientes por sentirse brevemente rescatados. Puso, en el improvisado banquillo, el retrato de Yurena. Preguntada si, cuando conoció a su futuro marido, de nombre Raico, lo hubiera hecho sabiendo que él ya tuviera pensado trasladarse al continente, escapando del hambre y la miseria, o lo habría hecho solo por amor. Que si ella ya supiera, de antemano, que Raico llegaría a ser dueño de una importante fábrica de fideos, formando pareja con él únicamente por tener un buen pasar económico. Que, llegado a la adolescencia, a su nieto Odilio le cuestionara, al igual que lo hiciera su hija Ofelia, cualquier compañía femenina que consiguiera, con la excusa que, si llegara a casarse, su mujer intentaría divorciarse al poco tiempo, para gozar de una buena parte de los dividendos que diera la fábrica.
Que si ella hubiera facilitado el revólver con el cual su marido intentara quitarse la vida ante la debacle financiera del país y de la familia misma. Como la acusada mantuviera su mutismo, a lo largo de todo el interrogatorio, fue declarada culpable y sentenciada a ser quemada viva en la hoguera. Un nuevo golpe de martillo selló la sentencia. Odilio cambió la foto y puso en el banquillo la de su abuelo Raico. Antes de proseguir con el interrogatorio hizo una pausa, respiró hondo. Era un momento difícil porque se enfrentaría al sospechoso más acérrimo. Pero debió continuar el juicio. Preguntado si, su afán por llegar al continente, hubiera sido solo por escapar de la miseria y la hambruna o porque supiera que le depararía el destino, siendo dueño de la fábrica de fideos más importante del país. Que si fuera cierto que, durante su bonanza como dueño de la fábrica, hubiera tenido que acceder a sobornos de políticos para que no le cobraran tantos impuestos. Que, si cuando conoció quién sería su esposa Ofelia, la habría traído al continente con el principal afán e interés de hacerla trabajar en la fábrica, sin importarle que ella fuese incapaz para hacerse cargo de ciertos puestos. Que cuando llegara la época de malaria, recesión, desempleo, aún así deseara concebir una hija sabiendo que, cuando partieran de este mundo, ella quedaría desvalida, sufriendo en un país quebrado social y económicamente. Que este acto lo hicieran aún sabiendo todo eso. Que en verdad, nada les hubiese importado, ni la familia ni la vida de la pobre Ofelia. Que, como padre de Ofelia, tampoco sintiera compasión por el pobre vástago Odilio, su futuro nieto, porque no solamente sería culpable su propia hija, sino también su nieto. Que aun sabiendo que emigraría a un país poco viable, decidiera hacerlo solo por arruinarles la vida a su esposa, hija y nieto. Odilio hizo silencio de juez, antes de dictar su veredicto. Y además, sabiendo que dejaría desamparados a todos, lo mismo, ante la quiebra de la fábrica y el despido de sus operarios, deseara simular que se quitara la vida para que, quienes continuaran en este mundo, se ocuparan de su egoísmo. Otro silencio, en espera de que el acusado ratificara o rectificara lo escuchado. Como el acusado mantuviera su mutismo, a lo largo de todo el interrogatorio, fue declarado culpable y sentenciado a ser quemado vivo en la hoguera. Golpe final de martillo. La sesión se levantaba. Odilio fue hasta la discoteca y eligió un long play de canto gregoriano, el que colocó en el equipo de audio, poniéndolo a todo volumen. Cuando los monjes de la abadía cisterciense comenzaron a cantar, en un acto solemne juntó todas las fotos, agarró una botella de alcohol que tenía preparada y unos fósforos. Vecinos y gentes que circulaban por el lugar vieron a un hombre, cubierto con una sábana, salir de su casa, dirigiéndose al medio de la calle. Odilio puso las fotos en el suelo y las roció con todo el contenido de la botella. Desde la casa, con la puerta y las ventanas abiertas, se escuchaba el canto de los monjes precediendo al ritual final. Las fotos de los infames culpables ardieron al instante, retorciéndose sus rostros desfigurados por el humo y las llamas. Allá fueron el abuelo Raico y la abuela Llurena, mamá Ofelia y papá Olegario también sucumbieron sin piedad. Los vecinos y curiosos quedaron boquiabiertos al ser testigos del ejemplar castigo que estaban recibiendo las fotos, y no se atrevieron a preguntarle a Odilio a qué se debía eso. Odilio regresó a la casa, como si nada hubiese pasado. Sobre el asfalto, las cenizas de los sentenciados ya eran esparcidas por el viento. El tribunal había dado su veredicto. Los monjes ya no cantaban y la casa recuperó su silencio habitual. Esa noche, Odilio cenó fideos, como todas las noches, pero esta vez, acompañado por el viejo revólver de su abuelo.